Quisiera ahí que me acompañen al libro de Jonás y vamos a leer allí una historia tal vez conocida, ya leída. Seguramente algunos de nuestros niños en la escuelita han hecho la ballena, el pez grande, el dibujito, lo han compartido en casa. Pero quisiera hablar un poco de no huir de su plan que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Y así vamos a comenzar leyendo en Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el Antiguo Testamento, Jonás 1, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Y dice así la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces comienza así mencionando que viene Dios a hablarle a Jonás, a este profeta, y le da una misión, le da un propósito, le da algo que él tenía que llevar a cabo. Y Jonás dice que escucha lo que Dios le dice, pero se levanta y huye, raja, sale corriendo, ¿no? Y me gustaba, ¿no? Porque en este concepto está mostrando que muchas veces no, él había escuchado plenamente la voz de Dios, que le estaba diciendo algo muy específico, que era que vaya a Nínive. Pero yo me llevaba a la reflexión, ¿no? Que muchas veces escuchamos la palabra de Dios o el consejo de Dios, o de alguna manera tenemos deseos, anhelos, y queremos que Dios nos avale conforme a nuestro propósito, y no sabemos discernir, ¿no? La palabra discernir es distinguir entre una cosa u otra, o podríamos decir diferenciar. No sabemos diferenciar cuando es de Dios que nos está diciendo algo o no es de Dios. Entonces, tal vez está en nuestro deseo que Dios nos acompañe, que Dios haga algo, pero tal vez no, Dios no nos está pidiendo eso específicamente. Y nos convencemos de que lo que Dios tiene para nosotros siempre es a nuestro beneficio. Porque acá en este caso a Jonás le está pidiendo algo que para él no es nada beneficioso. Para él no era nada agradable tener que ir a Asiria a compartir juicio, ¿no? A compartir que Dios había visto lo malo que estaban actuando y venía a traer destrucción. Pero vamos a leer algunos capítulos en la Biblia, algunos versículos. Quédense ahí en Jonás porque vamos a volver. Pero acompáñenme ahí a 1 Samuel 16, 14, para leer allí esto que les digo de que muchas veces no sabemos discernir si es Dios el que nos está pidiendo algo o es mi propio deseo, mi propio anhelo de que Dios me avale, de que Dios me favorezca con algo que es personal. Y yo me ponía, ¿no? A veces decimos, es de Dios, esto es de Dios. Pero vamos a leerlo ahí. 1 Samuel 16, versículo 14. Menciona allí que estaba el primer rey que había constituido Dios a favor de que el pueblo había reclamado un rey como las otras naciones y había levantado a Saúl como rey, pero Saúl se había mandado algunas macanas, podríamos decir, no había sido obediente a la voz de Dios. Y Dios dice el versículo 14, para que podamos ver del capítulo 16, el Espíritu de Jehová, ¿qué? Se apartó de Saúl. Quiere decir que Dios ya no estaba favoreciendo a Saúl. Amén. Si uno lee un poco versículos anteriores, puede ver que el que había sido ungido para ser rey de Israel era David, ¿sí? Pero no me quiero meter ahí, sino que vayamos un poquito más adelante en el capítulo 23. Digo esto para poder entender. Dios ya había apartado su mano de favor sobre la vida de Saúl.
Pero miren lo que acontece en 1 Samuel 23, versículo 19 al 21. Entonces menciona allí que luego Saúl se da cuenta que Dios había levantado a David, podríamos decir, lo empieza a perseguir, lo quería matar. Y miren lo que dice allí en el versículo 19. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestra tierra, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito sois vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Dijimos que Dios ya había apartado la mano de Saúl, pero de repente estaba persiguiendo a David porque le tenía envidia, rencor, lo quería eliminar de la faz de la tierra. Y vienen uno a decirle: sabemos dónde está David, tenemos la dirección, te la pasamos. Y este que dijo: es de Dios. Ustedes vinieron, estos de Dios, que me han mandado a decirme la dirección, el GPS exacto donde tengo que ir a buscarlo a David y matarlo. Y yo quiero que reflexionemos juntos. ¿Era de Dios? No era de Dios, amén. Pero él tenía esta sensación de que venía de parte de Dios. Mira un poquito más adelante en el capítulo 24, acontece que David está escondido con sus hombres en una cueva y justo Saúl entra a la cueva. Y aquí los que dicen es de Dios son los valientes de David, ¿no? Dice el versículo 3 al 7, vamos a leer del capítulo 24. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Entonces acontece algo similar. Pero en este caso estaba David con sus valientes, con sus hombres. Y cuando vieron la posibilidad que entró Saúl y dijeron: este está regalado adentro de la cueva, en nuestro momento Dios te lo está entregando en bandeja. Y dijeron todos los hombres: esto es de Dios. Y David tuvo la inclinación de decir: esto de Dios me parece. Pero después se frenó y dijo: no, Dios me guarde de lastimar al rey, al ungido de Dios, ¿no? Y yo me ponía, ¿no? El peligro de querer algo, de desearlo, fácilmente nos tapa la visión, o mejor dicho, la audición, de poder oír con claridad lo que Dios quiere que hagamos. Y nos pasa que creemos que lo que nos acontece proviene de Dios. Y yo me ponía ejemplo, ¿no? A veces nos pasa que estamos afanados por un trabajo, porque el que hoy tenemos nos alcanza con lo justo, la inflación, y vemos cómo cada vez vamos un día al mercado y al otro día vamos y la polenta salía 10, ahora sale 15. Y decís: ¿qué pasó? Ayer estaba 10, el chino me está robando, decís. Pero de repente sube todo y vos decís: no llego a fin de mes, y te empezás a afanar por tener más riquezas. Y no está mal buscar un mejor laburo, no estoy diciendo eso, pero el tema es cuando ya tu afán te lleva tal vez a laburar 24/7 y te perdés de estar con tu familia, de estar en la casa de Dios, de estar sirviéndole, te perdés un montón de cosas. De repente conseguiste un laburo, vos decís: este laburo gano el doble, y todos decimos: ¿y qué decimos por lo general? Es una bendición. Pero pará, tenés que laburar de las 12 de mediodía hasta las 12 de la noche. No puede venir culto, no puede estar en cumpleaños, no puede estar con tu familia a fin de año, un ejemplo, ¿no? Entonces de repente no sé si es tan de Dios que te corte todo. O por ejemplo, ¿no? Hablaba justo en la semana con un hermano y me decía: iba andando en la moto y en la mitad de la avenida me encuentro un celular. Me dice: pero el celular, esos de ahora, 0 kilómetros, estaba espectacular. Y yo digo: ¿y qué hiciste, santo? Y lo levanté, me lo puse, lo guardé y esperé a que llame. Le digo: muy bien. Y me llamó, atendí y dije: sí, se lo llevé y se lo alcancé.
Porque por lo general cualquiera podría decir, es de Dios, ¿no? Decimos, necesitaba renovar el celular y Dios me mandó el celular. No, santo, esperá que suene, esperá que te mande un mensajito, algo, tratá de ubicarlo, ¿sí? Porque no es de Dios que te quedé con algo que no es tuyo. Me ponía como otro ejemplo, ¿no? A veces se viene los jóvenes que ahora van creciendo, ya no son tan jovencitos, están más grandotes y de repente le agarra la ansiedad de tener novio, novia y no saben esperar en Dios y empiezan a buscar de alguna manera y capaz que llega una que justo pasó por la puerta, ni entró y dijo, esta de Dios, porque la vio linda y sus ojos desearon y la fue a buscar. Después no vino nunca más, ¿no? Pero a veces creemos que por el deseo de nuestro corazón Dios nos está diciendo algo y no tiene nada que ver con lo que Dios nos está pidiendo o diciendo. Entonces es importante entender que la palabra que viene de Dios, por lo general, por lo general nos incomoda. Por lo general, hasta a veces nos parece escandalosa o difícil de creer por lo que nos pide. Pero es lo que Dios realmente nos dice. Como le pasó a Jonás, le estaba diciendo que vaya a Nínive. Y no era de su agrado. Y ahora lo vamos a ir estudiando. Pero vamos a leer algunos ejemplos de este concepto. Vamos ahí a Éxodo, capítulo 3, el segundo libro de la Biblia, donde nos da un ejemplo voy a darle ejemplos en la Biblia donde personas reciben de parte de Dios una palabra que no les cae tan bien que digamos, ¿no? Pero para mostrarnos que Dios quiere seguir tratando con nuestras vidas. Si Dios viene y te dice, como el otro día hablaba con un hermano y me decía, si vos estás siempre leyendo el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Está bueno porque vos generás esa confianza en el Señor. Pero hay un momento donde Dios quiere empezar a decirte, dejá de mentir, santo. Pero vos leés solo el Salmo 23, entonces para vos sos la ovejita que necesita ser apapachada y estar ahí el cuidado del pastor. Y está bueno. Pero hay un tiempo donde hay que empezar a permitirle a Dios que forme nuestras vidas, que forme nuestros caracteres, que transforme nuestra vida a ser parecido a Cristo. Dice ahí Éxodo, capítulo 3, y el primer ejemplo que me ponía es Moisés, que argumenta frente a Dios, pero lo más loco es que frente a una zarza ardiendo, ¿sí? Y dice allí, vamos a leer algunos versículos salteados para no hacerlo extenso. Los primeros dos dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Sí? Imagínense, era desierto y una zarza era como unas ramas secas que si se prendían fuego por el simple hecho del calor que hacía en ese lugar, se consumía en 2 segundos. Es como cuando de repente vas a hacer un asado y querés poner esas ramitas secas que se apagan al toque, no se consumen rápido. Entonces le llamó la atención que estaba encendido esa zarza y no se consumía. Pero vamos a leer un poquito más adelante. En el versículo 10 y 11, Dios le empieza a hablar a Moisés. ¿Se acuerdan? Quítate el calzado de los pies porque el lugar donde estás santo es. Pero Moisés recibe palabra de Dios y lo primero que hace es, no, esto que me estás pidiendo no me parece que es para mí. Yo no estoy oyendo bien. Miren lo que dice ahí el versículo 10. Dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ya de primera mano se empezó a decir, pero a mí me va a mandar. ¿Vos viste quién soy yo? A mí me vas a mandar, yo no tengo nada que ver. Te confundiste, Moisés. ¿No era el otro Moisés, el de allá a la vuelta, el que tiene el rulito para el costado? Dice un poquito más, miren más adelante, el versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Otra cosa, ya empezaba a justificarse. ¿Qué voy a decir? ¿De parte de quién vengo? ¿No? Dice un poquito más adelante ahí, en el capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Constantemente Dios le estaba hablando, le estaba remarcando, le estaba dando un plan, le estaba diciendo lo que tenía que hacer, pero él que hacía, no, esto no es de Dios.
Esto no es de Dios, me parece. Un poquito más, versículo 10, ahí del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y de repente empezó a tartamudear, hablaba lo más bien, pero de repente ya, no sé qué le estaba pasando, ¿no? Dice el versículo 13. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar, como diciendo: a mí no me envíes. Esto que me está diciendo, no sé, yo no escucho bien, hay interferencia. Ahí no escucho, ¿viste cuando te llama? Y de repente te haces el que no escuchaba, y decís: no escucho, y cortás. No se hace eso, hermano, ¿eh? Atendé y hablá como corresponde. Vamos a ver otro ejemplo, ahí, Génesis 18, el primer libro de la Biblia. Entonces Moisés empieza a argumentar, como diciendo: no sé si para mí este llamado, no sé si es lo que vos querés hacer con mi vida. Dice ahí en Génesis 18, vamos a leer del versículo 9 al 14. Y aquí menciona la vida de Abraham y Sara, su mujer. Pero algo que quiero destacar es que Sara se ríe de que iba a quedar embarazada. Y dice allí en el versículo 9: y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Pura coincidencia con las mujeres de hoy en la realidad, no están escuchando atrás de la puerta, ¿no? Pero estaba ahí Sara escuchando, dice, atrás de la puerta, ¿no? Dice el versículo 11: y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volverá a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y Dios le vuelve a remarcar lo que estaba diciéndole: para, Sara, escuchate bien, no te rías, porque lo que te estoy diciendo es palabra mía, es palabra de Dios, es de Dios, vas a tener un hijo. Y Sara se había reído, dijo: no, ¿cómo? Y este viejo me ha dado un hijo, pobre, también Abraham lo mató, ¿no? Pero vamos a otro ejemplo, miren, Jeremías 1. Cuando Dios lo llama a Jeremías, y también está ahí como diciendo: yo que soy un niño, a mí me está llamando. No sé si es de Dios esto que me está diciendo. Jeremías 1, vamos a leer ahí versículo 4 al 9. ¿Lo tenemos? Ahí me acompaña igual y lo tenemos en el proyector. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Otro ejemplo. Dios se acerca a hablarle a un joven Jeremías, que lo primero que hace al escuchar lo que Dios le estaba diciendo es: no, pero yo soy un niño, a mí me está llamando. Te confundiste, te equivocaste, Jeremías. Vamos a otro ejemplo, Marcos 10. Y acá tenemos a un joven que se acerca a Jesús y tiene la intención de seguirle, de agradarle, de heredar la vida eterna, pero se encuentra con algo que no esperaba escuchar. Por eso le estoy dando ejemplos donde por lo general la palabra de Dios nos incomoda. No es que viene con un regalito y decimos: qué bueno que es recibir la palabra de Dios. No estoy diciendo con esto que Dios no nos dé palabras buenas y bendecidas, amén. Pero digo que por lo general Dios sabe lo que necesitamos. Y cuando nos dice, muchas veces no es lo que esperamos recibir. Porque a nuestra manera de pensar creemos que eso no es lo que necesito.
No, yo necesitaba justo un celular y me lo encontré en la avenida. Entonces era de Dios. Dice ahí Marcos 10, versículo 17 al 22. ¿Lo tenemos? Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, ¿qué le trajo la palabra? Aflicción. No era lo que esperaba recibir. Él fue como mostrando con creces lo bueno que hacía. Yo no mato, no hurto, cumplo los mandamientos desde mi juventud, voy a la iglesia todos los sábados, voy al racimo, si me llaman para el servicio, heme aquí. Pero cuando recibió una palabra de parte de Dios, lo afligió. Y mire lo que dice: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Lo que Dios te pide a veces no te trae alegría, pero es lo que Dios te pide. Y a veces estamos en esa encrucijada de decir: ¿hago lo que Dios me pide o hago lo que a mí me parece? Y ahí ya sabemos cuál es la respuesta, porque hacer lo que a mí me parece es ir en contra de lo que Dios me pide. Por ende, estoy en falta. Pero vamos a poner un ejemplo más. Miren, Juan 6. Y está Jesús enseñando, hablando, mostrando la verdad. Está hablando de que Él es el pan de vida. Y dice allí el versículo 60 del capítulo 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron que dura es esta palabra. Lo que estaba diciendo Jesús no era algo que le traía gratitud a su corazón o alegría, o que estaba re bueno. No estaba diciendo Jesús: nos vamos a Cancún 2 semanas con Jesús, Pepe. No, Dios le estaba diciendo algo justo que para ellos era algo duro, difícil. Pero dice un poquito más: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues, ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué? Pará, ¿cómo? Si estaban siguiendo a Jesús, estaban aprendiendo de Él. Estaban viendo sus milagros, estaban siendo bendecidos, podían ser saciados porque multiplicaba los panes y los peces, no le hacían faltar nada. Pero cuando Jesús le empieza a decir lo que tenían que oír, de repente se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y a veces nos pasa lo mismo, como nos pasó acá con Jonás. Y yo me ponía, ¿no? Hay algo en común, que cuando Dios habla, te sientes incómodo. A veces te sientes hasta desafiado porque va tal vez en contra de lo que vos pensás o la idea que tenés de lo que Dios te está esperando de vos. Pero nunca tal vez te entusiasma. Pero bienvenido al proceso de transformación, me ponía, ¿no? Es Dios que está tratando con nuestra vida. Es Dios que quiere transformar lo que aún necesita ser moldeado en nuestro interior. Y a veces viene con palabras que no son tan agradables o no es lo que esperaba.
A veces esperamos que Dios, como hace a veces en forma de chiste el pastor, dice que nos mande a predicar a Miami, ¿no? Ahí estamos sacando el pasaje con Emi para allí, bueno, vamos a predicar a Miami, en la playa, no. Pero si Dios nos manda a predicar a cualquier lado, vamos a tener que ir igual. Porque hemos dicho, heme aquí, cuenta conmigo. Amén. A veces uno pretende, se hace una idea de algo, pero Dios viene y te rompe esa idea y dice, no, yo espero esto de vos. Yo quiero esto de vos. Porque quiero que sigas transformando tu vida. Me ponía, la palabra choca contra nuestros argumentos. Y lo primero que se levanta es la carne, que no quiere saber nada contra eso que ya tenemos levantado. Y yo me preguntaba, cuando Él te habla, ¿tienes muchas razones para convencerte que no es para vos? Cuando Dios te habla a través del púlpito, decís, no, esta palabra es ¿para qué? ¿Esta para qué? Como que ya te lava la mano, no, mi mujer, esta le viene, espero que escuche porque a la noche le voy a decir, ¿viste? ¿Le querés pasar factura? Nada que ver, para vos, santo, es para vos. Volvamos ahí a Jonás. Jonás 1, decíamos que Dios le había dicho, levántate y ve a Nínive. Y el versículo 3 mencionaba que Jonás se levantó, pero no fue a Nínive. Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Huyó, ¿no? Y yo me ponía desde nuestro lugar, nos es fácil juzgar la actitud de Jonás, porque rápidamente decimos, este es un desobediente, este es un rebelde, este quiso huir de la presencia de Dios. Pero hay que poner un poquito en contexto para entender por qué huyó Jonás. Porque no era fácil tener que ir a predicar a Nínive. Y no era que iba a ir a predicar, hermanos, Dios los ama y los quiere bendecir. No, tenía que decir, ustedes se mandaron cualquiera, viene juicio, viene destrucción, en 10 días se termina todo. Y yo me ponía, para poder entender, había que ir a Siria, que era la potencia de ese momento, a predicar justamente juicio y destrucción. Porque ellos eran conocidos por ser violentos en la manera de conquistar. ¿Saben? Dicen que cada vez que iban conquistando una ciudad, lo primero que hacían era poner postes en las entradas con los enemigos colgados, atravesados en esos postes. Imagínense lo que era ver un cadáver entrando a la ciudad. Ya te daba un poquito de quick. Hasta el más valiente diría, lo voy a pensar 2 veces de entrar a esa ciudad, ¿verdad? Tenían una manera de accionar que era fuerte, ¿no? Y yo me ponía, mamita, había que estar los zapatos de Jonás. Porque desde acá leemos la Biblia y decimos, el rebelde. Lo catalogamos rápidamente. Pero la realidad es que había que hacer lo que Dios le estaba pidiendo. No lo justificamos, ¿sí? Estoy poniendo en contexto. Y yo me ponía, pero más allá de la decisión de Jonás o la buena excusa que tenía para no ir a hacer la voluntad de Dios, estaba desobedeciendo a lo que Dios le estaba pidiendo. Estaba yendo en contra de lo que Dios le estaba pidiendo. Y yo me preguntaba, ¿te suenan esos justificativos para tu propia vida? ¿Tenés la costumbre de tener siempre una buena excusa, un buen argumento, un pero? Y ahí quiero ver algunos ejemplos cuando decimos los pero a Dios. No, porque de repente Dios nos invita a hacer algo y cerramos los oídos y decimos, no, esto no es para mí. O decimos, no, pero justo no sabés, tengo que ir a hacer tal cosa, tal otra cosa. No, justo no me llamé a mí porque estoy complicado. Siempre tenemos un buen argumento para no hacer lo que Dios nos pide. Y vamos a ver algunos ejemplos. Miren, 1 Samuel 15. Quédense en Jonás porque volvemos, Pero 1 Samuel 15 menciona allí que Dios le había pedido por medio del profeta Samuel a Saúl que destruya a Amalek y todo lo que tenía, pero vemos que este Saúl no hace lo que Dios le pide. Vamos a leer ahí los primeros 3 versículos para entender. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre tu pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek. ¿Y qué?
Destruye ¿cuánto? Todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vaca, oveja, camello y asno, todo. Destruílo todo. Dios le estaba pidiendo algo muy específico y que debía cumplirse de esa misma manera. Pero vemos un poquito más adelante, en el versículo 7, dice... Me perdí el versículo 7, acá está. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó ¿qué? Vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Entonces vemos cómo Dios le había pedido algo que haga a Saúl y él lo manipuló a su conveniencia. Dijo, no, bueno, al rey no lo matemos, porque si no lo matan, después si me agarran a mí, capaz que no me matan, porque yo salvé un rey. Y vamos a quedarnos con lo mejorcito. ¿Cómo lo vamos a tirar esto, lo vamos a destruir si nos puede servir? Vamos a hacer un asadito, dijeron los pibes allá al fondo, vamos a hacer un asado. Bueno, dale, quédate con ese carnerito, vamos a darle con todo, ¿no? Pero estaban siendo, ¿qué? Desobedientes a lo que Dios le había pedido. Dios le había dado algo específico. Pero Saúl hizo lo contrario. Miren lo que dice ahí 1 Reyes 11. Otro ejemplo claro, donde Dios mencionaba a Israel, le había dicho, ¿no? Cuando tomaron la tierra prometida, de que no tenían que mezclarse con otras naciones, que no tenían que hacer alianzas, que no debían casarse con las hijas de otras naciones, sino que debían mantener el idioma que Dios le estaba dando conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos, para que no se desvirtúe lo que Él había enseñado a su pueblo. Pero vamos a leer lo que acontece con el rey. Dice el versículo 1 de 1 Reyes 11. Pero el rey, ¿qué comienza diciendo? Pero. Acordate, cada vez que de tu boca salga un pero, justificándote, recordalo, porque todo acá en la palabra, los ejemplos que damos, tenían un buen justificativo, pero era en contra de lo que Dios pedía. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón, ¿cómo? Con amor, tenía mucho amor para dar Salomón a muchas mujeres, pero miren, vamos a leer un versículo más porque te explica cuántas mujeres. Uno diría, bueno, 4, capaz, ya con una suficiente, gracias a Dios. Imagínense, dice el versículo 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Estaba hasta la manija, ¿no? Tenía que invertir, ¿no? Porque si te pide un zapato una, la otra se pone celosa, ¿no? Era un lío bárbaro. La novela esta acá es una renovela. Pero dice ahí, y tuvo 700 mujeres y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Entonces, por no obedecer y poner un pero, porque tengo mucho amor para dar, terminó inclinando su corazón a otras cosas. Se terminó perdiendo, se terminó alejando, sin darse cuenta. Puso un pero delante de Dios y su corazón se inclinó hacia la oportunidad laboral de un ascenso y de repente te lleva más tiempo, más dedicación, más esfuerzo y te perdimos. Ya no te vemos. Antes estabas, ahora no estás. De repente tu corazón se empieza a inclinar ante un gusto musical, ante un gusto futbolístico, y de repente ya no estás, porque te pusiste un pero a Dios. Vamos al otro ejemplo. Zacarías, capítulo 7. Y aquí menciona, ¿no?, que Dios le había pedido de alguna manera a Israel que no oprima a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros, a los pobres. Pero miren lo que pasa ahí, versículo 8 del capítulo 7 de Zacarías. Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo,
así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, duro, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Dios le había dado una palabra, pero tuvieron una muy buena excusa. Tuvieron un argumento, tuvieron una justificación. Le pusieron un pero y su corazón se hizo duro como un diamante. Ya no le entraban balas, ya no escuchaban, ya se habían hecho insensibles a la voz de Dios. Miren lo que dice ahí Marcos 1. Este es un ejemplo, podríamos decir, bueno, porque Dios había sanado a un leproso. Pero Jesús le había pedido algo específico: no lo comentes, vete y preséntate al sacerdote, no vayas alardeando de lo que aconteció. Y dice Marcos 1, versículo 40 en adelante: vino a él un leproso, rogándole, en cada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó, ¿cómo? Rigurosamente. Imagínense hablando algo rigurosamente, ¿no? Como un padre le dice al hijo algo específicamente. Como le estoy diciendo ahora a Benja, que ahora está teniendo prueba, le digo: Benja, si no te veo estudiar, se te corta la play, se te corta todo. Rigurosamente, y me mira así con esos ojos que abre con ojo grande y me mira y me dice: sí, papá. Después no lo veo estudiar y lo mando a estudiar de vuelta, ¿no? Pero le dijo rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero, versículo 45, ido él, comenzó a ¿qué? A publicarlo mucho, a subirlo a las redes sociales, a ponerlo en Instagram, en Facebook, sacándose fotos así: mírenme. Y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Yo me imagino, pobre leproso, estaría recontento de la vida, ¿verdad? Porque había acontecido un milagro sobre su vida. Pero le había pedido algo Dios y él no hizo caso, no fue obediente. Lo escuchó, dijo: sí, Jesús, está todo bien. Acá estoy. Me lo imaginé mostrándose, ¿no? Alegremente. De alguna manera todos tenían un pero, ¿no? Me ponía la palabra, dijimos, nos incomoda, a veces nos desafía a cosas que no parecen fáciles. Hasta pareciera que nos lleva a ese lugar donde siempre tenemos un pero. Pero el Señor nos pide que esos peros se transformen en obediencia. En sí, Señor, heme aquí, cuenta conmigo. Volvamos ahí a Jonás. Jonás tenía una misión. Debía ir a Nínive y predicar. Había huido. Dice ahí el versículo 3 que se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y nosotros podríamos decir, entendiendo, ¿quién puede huir de la presencia de Dios? Yo creo que Jonás también lo sabía. No era alguien que no conocía la palabra. Él sabía que no podía huir, pero de alguna manera buscó el remedio de huir, ¿no? Yo me preguntaba, ¿te ves tentado a huir muchas veces? Ejemplos. A veces de algún problema que tenés que resolver, de una situación que debés darle un fin y tenés que enfrentar y tenés que hablar y tenés que resolver. Pero la tendencia es huir, no hacernos cargo. Decimos, bueno, si pasa, pasa. Si el hermano no se acuerda, ya pasó.
No, le debo a Bon hace como 3 meses, pero bueno, ya Dios saldó mi deuda en la cruz. ¿Qué tiene que ver? Es como que de repente abrazás para tu conveniencia la palabra, ¿no? Y huís y escapás y tratás de esquivar. Dice el Salmo 139:7, no lo busquen. Decía el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? A veces fallamos, metemos la pata, dejamos de venir a la iglesia por tener ese miedo a que nos confronten, ¿no? Porque a veces tal vez nos fuimos a buscar a la parejita allá afuera y la parejita no quiere saber nada con venir a Dios. Y nosotros decimos, no, pero es de Dios, es de Dios. Después desaparece, no lo vemos más. Y no queremos que se vayan de la iglesia a buscar afuera, obviamente, ¿no? Pero te equivocaste, no huyas, acércate. Pero la tendencia es huir. A veces evitamos cruzarnos con un hermano, porque sabemos que debemos pedirle perdón, porque le hemos fallado, porque le debemos a Bon, porque tal vez evitamos, huimos. Ven, viene por aquella cuadra, como a veces cuenta el pastor, a modo gracioso, pero realidad, que viene caminando por la calle y se le cruzan de vereda, ¿no? Para no cruzarlo, miran para otro lado, ¿no? Sí, ¿qué pasó, hermano? No te estamos persiguiendo. A veces huimos porque no queremos dar ese paso de entrega, ese paso de servicio, para evitar el compromiso. Dios nos está llamando ya a servirle, a poner nuestra vida a su servicio, y no queremos tener ese compromiso. Entonces huimos, evitamos. No, sí, contá conmigo, pero no, a veces no puedo. No sé si tengo tantas ganas, no me siento apto. Mentira, no querés tomar el compromiso. A veces huimos por tantas otras cuestiones, ¿no? Y terminamos huyendo, y no solo de las personas, sino indirectamente de Dios. Porque cuando no queremos resolver lo que sabemos que debemos resolver en Dios, estamos huyendo de Él. Estamos haciendo lo mismo que hizo Jonás, que se fue para el otro lado, ¿no? Tratando de huir. Y es ahí, me ponía, donde se desata esa batalla interna entre lo que yo deseo y lo que Dios me pide, que es su voluntad, ¿no? Miren ahí en Mateo, capítulo 26, me ponía como ejemplo, Jesús mismo padeció esta batalla interna de tener que afrontar o huir, podríamos decir, ¿no? Pero lo bueno de Jesús es que Él afrontó, no huyó, porque si no, no estaríamos hoy acá celebrando Santa Cena. Dice allí el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús sabía lo que venía por delante. No era fácil. Iban a lastimarlo, iban a bofetearlo, iban a escupirlo, iban a maltratarlo, iba a morir como un maldito, cuando no había hecho nada para morir de esa manera. Lo que venía por delante era muy difícil, pero no se quedó en lo que sentía para decir, bueno, hasta acá llegué, ya lo tengo a estos discípulos más o menos tan formaditos, yo sigo la mía. No, afrontó. Dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice un poquito más ahí el 42 que fue a orar de vuelta, ¿no? Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice allí el versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Estaba reluchado en su interior, pero no huyó de lo que tenía que hacer. Se mantuvo firme hasta cumplir su misión, su propósito, ¿no? Entonces no podemos seguir huyendo. Primero porque eso tiene nombre y apellido, podríamos decir. Huir de lo que Dios nos pide se llama rebeldía. Escapar de lo que Dios nos pide es pecado. No hacerme cargo de lo que Dios me dice, si no escucho, esto no es para mí. No, porque cuando hablan de la copa, ¿qué copa? Mi mujer, yo la tengo como quiero. Santo, no estamos hablando de la copa, estamos hablando de que la tengo que cuidar como un vaso frágil, como una copa. Pero vos querés taparte los oídos, esa parte no la escuchás. Y le seguís maltratando, y seguís hablando mal, la seguís hiriendo, levantando la voz. Tal vez no la golpeás físicamente, pero las palabras que decís en el corazón quedan marcadas.
en ella, en sus hijos. Los niños están viniendo tal vez ahora a los pre, y cuando de repente están enseñando algo los profes que preparan, se ven las caritas de los chicos cuando sufren. Se dan cuenta que hay algo en el hogar que no está bien. ¿Pero por qué? Porque no querés escuchar lo que Dios te enseña. Querés escuchar que Dios te ama, pero no querés escuchar cómo tratar a tu familia. Entonces como que haces oído sordo para cosas sí y para otras no. Y no hacer lo que Dios nos pide es rebeldía. Y segundo me ponía porque aunque nos escondamos, debemos saber que Dios siempre va a cumplir su propósito. Aunque tarde, Dios lo va a hacer en nuestras vidas. Y yo me preguntaba, ¿de qué estás huyendo? ¿De qué estás escapando? ¿Qué es lo que no estás enfrentando que Dios te está pidiendo hoy? Volvamos ahí a Jonás, capítulo 1. Se levantó, huyó para el otro lado, lejos de Dios. Pero dice así el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? ¡Chan! Había un reviento, había una returbulencia. La nave dice que prácticamente se partía, ¿no? Se me viene la imagen de Titanic cuando choca contra el iceberg y se quiebra así y se van cantando así los músicos, ¿no? Pero estaba todo crisis, era un tumulto, ¿no? Yo me ponía, se estaba por partir el barco y Jonás dormía. ¿Cómo podría estar durmiendo en una situación tan caótica? ¿Te imaginas? Estaban todos enloquecidos, corriendo para todos lados, tirando sus enseres, eran sus cosas personales, ¿no? Para que el barco esté más liviano y no se termine de quebrajar. Entonces tiraban todo, ¿no? Se sacaban todo. Y de repente van abajo y lo encuentran a este Jonás durmiendo, ¿no? Y ahí en Lucas 8 hay un ejemplo muy parecido en el contexto de lo que acontece. Pero podríamos decir que es el antónimo de Jonás. Con Jesús, en este caso, en Lucas 8, versículo 22, me ponía un ejemplo similar, pero como antónimo de Jonás. Y dice así el versículo 22, aconteció un día que entró una barca con sus discípulos, Jesús, y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? Este es un ejemplo muy parecido, donde se encontraban en una barca, estaba aconteciendo una tormenta, parecía que se iba a quebrar y que iban a morir todos, pero en este caso Jesús iba a hacer la voluntad de Dios. Comienza diciendo el versículo 22, pasemos al otro lado. Y Jesús hacía todo lo que el Padre le decía. O sea que estaba en el plan de Dios que vayan al otro lado. Y Jesús estaba tranquilo, confiando en que lo que Dios le había pedido lo estaba haciendo. Por más que en el medio acontezcan tormenta, salten cocodrilo, los discípulos se tengan que agarrar los viajes con los tiburones, Jesús sabía que iban a llegar, a pesar de lo que iba a pasar en el medio, ¿no? Pero en el caso de Jonás me ponía, es totalmente lo contrario, porque él estaba huyendo de la voluntad de Dios, no estaba yendo a hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo podía dormir? Me ponía, no, pienso que el alivio de haber escapado de su misión lo había relajado, porque de alguna manera podemos decir, ¿cómo le iba a tener miedo a la tormenta? Se había zafado de ir a los asirios, ¿no? Que tenían los cadáveres ahí colgando todo ensangrentado, tipo Walking Dead. Decía, no voy ni a palo para allá, no entro pero ni de casualidad. Entonces un poco de tormenta no le generaba tanto temor. Me ponía su necedad, su insensatez, le habían dado una falsa ilusión de seguridad. Y en este punto muchas veces también nos encontramos nosotros, tal vez bien acomodados, podríamos decir económicamente, tal vez
con una familia ya restaurada, venimos a Dios tocando lo último del pozo. Dios nos levanta, nos pone en pie, nos limpia, nos restaura, nos ayuda a resolver nuestros problemas matrimoniales con nuestros hijos, nuestra familia es restaurada, volvemos a recuperar, podríamos decir, lo que habíamos perdido. Hay paz en el matrimonio y nos sentimos seguros. Entonces ya no necesitamos escuchar a Dios lo que nos dice, porque ya estoy seguro, pero yo me ponía guarda con la tormenta. Porque si hay desobediencia, Dios hará lo necesario para reprendernos. Dios hará lo necesario para corregir, para amonestarnos, para hacernos volver en sí. No te abraces a una falsa seguridad. No dejes de escuchar a Dios. Seguí escuchando lo que Él te dice. Aunque no te guste, aunque no era lo que esperabas, Él siempre tiene lo mejor para nuestra vida. Me ponía la desobediencia, acarrea consecuencias y afecta a nuestro alrededor. Porque ahí no lo leímos, pero el versículo 6 dice que Jonás 1:6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Lo que Jonás estaba haciendo no solamente le afectaba a él, sino que estaba afectando a todos los muchachos que estaban en la embarcación. Y yo me ponía eso, ¿no? Las consecuencias de desobedecer la voluntad de Dios no solo nos afecta a nosotros, afecta a los de alrededor. Comenzamos a seguir a Dios a nuestra manera, a mi forma. En esto sí, en esto no. El pecado empieza a adormecernos y perdemos la sensibilidad espiritual. Y ahí ya no hay vuelta atrás. Tiene que acontecer algo más grosso en nuestra vida para hacernos volver en sí. Dice el Salmo 32:9. El salmista está hablando en el Salmo 32 de que reconoció su pecado. Pero me gusta el versículo 9 porque dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabastro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No, de alguna manera está siendo el ejemplo de no ser como un caballo que nos tenga que andar tironeando para acercarnos a Dios, porque el pecado nos aleja. No nos damos cuenta. Y no estoy diciendo que no te congregás, que no vas al racimo, que no participás de las reuniones de la iglesia. Estás, pero sin darte cuenta te estás alejando de Dios. Sin darte cuenta te estás haciendo insensible a su voz. Y de repente te tienen que andar trayendo como si tuviésemos un frenillo para acercarnos a Dios de vuelta. Volvamos ahí a Jonás 1. Versículo 7. Nos habíamos quedado en el 6. Vamos a leer ahí el 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes. ¿Y dónde cayó la suerte? No zafaba ni a palo, ¿no? Tiraron los dados, ahí dijeron: bueno, vos sos el 1, vos sos el 2, vos Jonás sos el 6. Y salió 6. Y lo miraron todos a Jonás como diciendo: por tu culpa. Y dice ahí el 8, entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Le empezaron a hacer preguntas, lo mataron a preguntas, ¿no? Le sacaron el cuestionario, ¿cuál, ahora que se viene el 18, el censo? ¿De dónde sos? ¿Cuánto viven? ¿Quién vive? ¿Cuántos son en la casa? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántos gatos? Pará un poco, que saber todo lo que tengo en casa. Hay que hacerlo igual para estar bien con el país. Seamos obedientes. Pero lo que digo es... le empezaron a hacer un montón de preguntas. Y miren lo que responde Jonás, versículo 9. Y él les respondió: soy hebreo. ¿Y qué? Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¡Fua! Se puso a predicar. Pero pará, si este tipo está huyendo de Dios. Y de repente, no, yo soy hebreo temeroso de Dios. Y Él creó los cielos y la tierra y todo lo que vive. Yo buscaba, ¿no? La palabra temor. Habla de una actitud de respeto, de reverencia, de adoración, una postura de sumisión a la autoridad. Podríamos decir que temor va relacionado con obediencia. Entonces, ¿cómo podía decir que tenía temor a Dios
y afirmar que hizo todas las cosas si estaba huyendo en un barco de aquel que hizo el mismo mar donde navegaba? Es algo que no tiene sentido, ¿no? Podríamos decir. Y esto me llevaba a reflexionar que muchas veces como creyentes tenemos la costumbre de saber qué cosas decir y de qué manera para que sean correctas. Hemos aprendido de alguna manera la palabra y sabemos qué es lo correcto, pero no hacemos lo correcto. Decimos, sí, somos cristianos y Dios es el mejor y Jesucristo nos salvó y no hay otro igual que Él. Él ha muerto por mis pecados y ha resucitado el tercer día y ahora soy libre por lo que Él ha hecho en mi vida. Pero después no reflejamos que vivimos como libres por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Decimos, pero no hacemos. Tenemos dichos, me ponía, ¿no? Acá empieza a verse la contradicción que existe entre lo dicho y lo hecho. Y me preguntaba, ¿se ven las palabras que decimos en nuestra vida? ¿Se reflejan? ¿Afirmamos las verdades de Dios, pero vivimos conforme a sus principios o conforme a mis principios? ¿Enseño la palabra y la vivo lo que enseño? ¿O enseño y hacelo vos, santo, yo me puedo equivocar. No estoy diciendo con esto que te puedo equivocar, todos nos equivocamos. Pero cuando tu vida no se condice con lo que dicen tus labios, es como contradictorio. Y Jonás estaba huyendo de Dios, pero tenía ya de memoria lo que tenía que decir. Soy hebreo, temo a Dios y Dios es el creador del cielo y la tierra. Pero no tenía mucho sentido. Miren lo que dice ahí el versículo Jonás 1, versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Pues y bueno, reconoció, al fin tuvo convicción, ¿no? Lo que decimos, convicción de pecado. Asumió la responsabilidad de lo que estaba pasando, era por su culpa. Pero seguía, me ponía, sin ir a confesar su error a Dios. No fue a clamar a Dios diciendo, sí, es mi error, voy a clamar como todos ustedes clamaron a sus falsos dioses, pero yo voy a clamar al Dios verdadero y Dios va a parar esta tormenta. No hizo eso. Dijo, tírenme al mar, ya fue, es mi culpa, échenme del barco, ¿no? Yo me ponía independencia, trae consigo orgullo o a veces la culpa de haber fallado. De no acercarnos a Dios por no querer reconocer o no acercarnos por creer que no hay solución por el error que he cometido. Perdido por perdido, nos tiramos al mar y nos enfrentamos a una muerte casi segura, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿has luchado con esos pensamientos, con esos sentimientos de sentir que no hay otra oportunidad? Porque a veces fallas, como fallamos todos, pero en tu cabeza, en tu sentir, sientes que ya no puedes volver a Dios. Yo creo que Jonás en este momento sabía que le había fallado a Dios, pero también se sentía culpable y no le daba la cara, entre comillas, de volver a Dios, arrepentido. Tal vez había orgullo en su corazón, o tal vez le había permitido abrir esa puerta a la culpa que lo atormentaba en su cabeza y tenía ese sentimiento de haber fallado. Ese peso que a veces trae vergüenza nos lleva a abandonar porque creemos que ya no podemos ser útiles en la mano de Dios. Y ahí en Juan capítulo 21 muestra el ejemplo de Pedro, uno de los discípulos de Jesús, que había seguido a Cristo, había seguido sus pisadas, había seguido lo que enseñaba, siempre era alocado, siempre reaccionaba, siempre hablaba. Pero Jesús le había dicho que tenía propósito a través de su vida, le dijo que al tercer día iba a volver, se habían olvidado. Y dice ahí en el capítulo 21, versículo 2,
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Pedro había vuelto a hacer lo que antes hacía. Pedro había vuelto a pescar de donde Dios lo había sacado. Dios lo había sacado de pescar peces para ahora pescar hombres, para que lleve la palabra, para que lleve el reino de los cielos que Jesús mismo predicaba. Pero Pedro había fallado y la vergüenza lo hizo sentirse no útil en las manos de Dios. Y por eso se volvió atrás. Por eso regresó a lo que sabía hacer antes de conocer a Jesús. Y a veces nos pasa que fallamos y le damos lugar a nuestra manera de pensar, y ese razonamiento nos impide confesar. Ese razonamiento nos impide poder ir a Dios y decirle que le hemos fallado y reconocer. ¿Y qué hacemos? Nos alejamos, abandonamos, dejamos de venir. De repente no sabemos nada de vos, te estamos llamando, nos cortás, te mandamos mensaje, no respondés, nos clavás el visto. Y ¿qué pasa con este hermano? Pasa que le dio lugar a un sentimiento que no proviene de Dios y no lo reconoció. No fue a él. Yo me ponía: el enemigo trabaja en nuestra mente para que creamos que lo que hemos hecho no tiene perdón de Dios. Y ahí aparece la culpa y nos convencemos de que ya no hay posibilidades. Y me preguntaba: ¿qué estorba nuestra relación con Dios? Lo que estorba nuestra relación con Dios es el pecado. Pero puede ser perdonado con una confesión. Puede ser perdonado con una simple pero genuina oración. Lo único que espera Dios es que nos acerquemos con arrepentimiento. Que podamos decirle: Señor, me he equivocado, te he fallado, pero aquí estoy. Necesito otra oportunidad. Miren lo que dice ahí Jonás en el versículo 17 del capítulo 1. Hasta este entonces les pidió que lo tiren al mar, porque él sabía que venía por su culpa la tormenta, lo que acontecía. Pero dice el versículo 17 que una vez que lo lanzaron, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Hasta este momento él había tenido convicción de que era por su culpa lo que estaba pasando. Cuando lo lanzan al mar, se frena la tempestad. Y todos los que estaban allí en el barco dijeron: era verdad, era por la culpa de este. Y dice que tuvieron temor de Dios y lo reconocieron. Podríamos decir que los evangelizó sin evangelizar. Por su error, ¿no? Esa es la gracia de Dios, que muchas veces también utiliza nuestras falencias y Él obra como quiere. Pero a lo que voy es que recién cuando cayó al mar y cesó la tempestad y apareció gran pez, si creía que Dios se iba a dar por vencido con su vida, no era así. Dios había preparado ese momento para que Él pueda volver en sí. A veces fallamos y huimos y andamos sin reconocer o sin poder confesar, pero Dios no nos va a dejar librado de la suerte. Él va a volver a intentarlo con nosotros. Y esa es la gracia y misericordia de Dios. Y a veces tenemos que golpearnos la cabeza contra la pared o llegar hasta lo más profundo de un pozo para darnos cuenta, para volver en sí. Pero Dios no se va a dar por vencido. Yo me ponía recién en ese momento crítico, elevó un clamor, una oración que menciona en el capítulo Dios, ¿no? Pero yo me ponía la típica oración cuando las papas queman, cuando las cosas ya se nos fueron de las manos, cuando no tenemos control, cuando necesitamos que Dios esté. Y de repente hacemos esa oración de pedido ya. Le mando la oración para que Dios venga a mi encuentro, a salvarme, a restaurarme, a ayudarme, porque lo necesito. Y perdemos, por así decirlo, lo que realmente es la oración. La oración no tiene que ser pedido ya. La oración no tiene que ser una lista de lo que acontece, decir quiero esto, necesito lo otro. Y que Dios nos dé como si fuésemos al supermercado a comprar y tenemos la listita que vamos tachando: ya compré la arveja, ya compré el choclo. No es esa la oración que Dios quiere. La oración que Dios quiere es esa oración
cercana de relacionarnos día a día, no cuando las papas queman. Porque si te encontrás orando solamente cuando necesitas ayuda de Dios, estás perdiendo el verdadero significado de la oración. Y en la oración de pedido ya yo me ponía es la oración de emergencia. ¿Vieron cómo a veces tienen en esos lugares el matafuego y arriba dice úsese en caso de emergencia? Y es como que está la oración y hay un cartel arriba que dice úsese en caso de emergencia. Y solamente oramos a Dios cuando hay una emergencia. Y dice allí el libro de Mateo, capítulo 6, lo leíamos la semana pasada, el pastor Emilio nos compartía, pero me gustaba lo que dice con respecto a la oración. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Pero comienza diciendo, cuando ores, ve a tu aposento, a tu habitación, y dice que hagas algo, que cierres la puerta. Por lo general, cuando vas a tu pieza y cerrar la puerta, no es para cerrarla y volver a salir. Está diciendo cerrar la puerta para no irte al instante. Pasa un tiempo con Dios. Pasa un tiempo para conocerlo. Pasa un tiempo para relacionarte. Cerrar la puerta conlleva justamente un tiempo más profundo con Dios. Y ese Jesús nos invita a tener ese tiempo de intimidad para poder ser transformados en esa oración. Porque cuando nosotros oramos no es el pedido ya. Cuando nosotros oramos le estamos dando lugar a Dios en nuestra vida. Y Él obra en nuestra vida. Estamos dándole la dependencia que merecemos, que Él merece tener de nosotros. Y no la independencia de hacer lo que a mí me parece. Entonces mientras voy orando en su presencia, más soy transformado por Él. Lo necesitamos. Entonces necesitamos volver a entender que la oración no es úsese en caso de emergencia. La oración es todos los días. Les enseñaba a los muchachos en el racimo que a veces creemos que la oración tiene que ser muy elevada, muy sofisticada, muy celestial. Y la realidad es que uno debe hablar con Dios como habla con otra persona, con esa sinceridad, con esa genuinidad, con esa sencillez. Dios no espera palabras difíciles que salgan de nuestra boca. Dios espera un corazón que esté dispuesto a querer estar con Él. De cerrar la puerta y relacionarnos con el Padre. Volvamos ahí a Jonás. Jonás hace esta oración y dice allí el versículo 2 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y dice allí el versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y yo me ponía en este punto, ¿no? Donde Jonás, de alguna manera, por fin se acerca a Dios, o tal vez en una oración de emergencia, de último manotazo de ahogado, porque estaba en el vientre del pez y estaba experimentando lo que es la muerte. Me ponía, muchas veces aparecen lo que llamamos las promesas desesperadas. Como que queremos negociar con Dios. Como que le decimos, Señor, salvame las papas de este tiempo y yo te prometo que no falto más al culto. Te prometo que aunque juegue el doque, voy a estar acá. Entonces ya empezamos a poner promesa. De repente necesitamos que Dios nos ayude y es como que queremos negociar. Vos me das esto y yo te doy esto. Y Dios no tiene nada que ver con eso. No se mueve por lo que yo pueda prometer o dejar de prometer. Dios justamente está esperando de nosotros esa oración genuina, dijimos. Y en 2 Corintios 7:10 dice allí la palabra de Dios que la verdadera tristeza nace o produce arrepentimiento. 2 Corintios 7, versículo 10.
Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Está diciendo que esa tristeza que genera Dios en nuestro corazón, ¿genera qué? Arrepentimiento. Arrepentimiento estamos viendo en la escuela, ¿no? Repasaba conceptos justamente del pecado, arrepentimiento lo estamos viendo en el módulo 1, que habla de un cambio de actitud, un cambio de mentalidad, un cambio de dirección. Dejo de ir para allá para ahora ir en pos de Dios. Podríamos decir que Jonás en este punto se encuentra dejando de huir para ir a cumplir la misión. Pero está teniendo un arrepentimiento, podríamos decir, ¿no? Pero me ponía, de alguna manera, empieza a tirar manotazo de ahogado prometiendo cosas. Yo me ponía, aparece en esta oración promesas, cosas que muchas veces nosotros mismos también queremos convencer a Dios para que nos perdone, para que nos ayude, para que intervenga. Y por lo general después no cumplimos. Promesas inconclusas, promesas que olvidamos de lo que hemos prometido cuando pasa la tormenta. En el momento de aflicción, vamos a Dios, Señor, ayúdame, salvame de esta, te prometo que si vos me salvás de esta, yo hago esto, hago lo otro. Después pasa que Dios nos salva las papas, Dios intercede, Dios aparece y después nuestra promesa nunca la llevamos a cabo. Porque queremos negociar con Dios, ¿no? Y yo me ponía, su amor no necesita ser comprado. Él siempre está dispuesto a revelar su bondad en nuestra vida en cualquier situación. No está esperando que negociemos con Él. Dios está esperando que haya arrepentimiento. Que te acerques con ese corazón contrito, humillado, verdadero, genuino. Que le digas, Señor, me equivoqué, te fallé. Pero vuelvo a ti, ayúdame. Metí la pata y ahora estoy pagando las consecuencias, pero necesito tu socorro. No te voy a ofrecer nada de lo que te pueda dar, pero vengo a ofrecerte mi vida de vuelta a tus pies. Eso es lo que necesita Dios. Miren lo que dice ahí Jonás, capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué vuelve a decirle Dios? Exactamente lo mismo. Y yo me ponía, su palabra sigue intacta, no cambia. Lo que Él te pide sigue siendo lo mismo. Y se me venía este ejemplo, ¿no? Que justo en la semana me preguntaban respecto a la escuela de servidores. Faltás una clase y debes pedir lo que hablamos. Porque va a entrar en la prueba, santo, de este miércoles. Si vos faltaste, no es que, no vine, no lo tengo, no me lo toma el profe. No, sí, te lo vamos a tomar igual. Tenés que completar la tarea, ¿no? Y es lo mismo con el Señor, podríamos decir. En la escuela espiritual de nuestra vida, las lecciones de Dios no se pueden pasar por alto. Dios nos quiere enseñar algo y aunque hoy tal vez queramos escapar, mañana o en el tiempo nos va a volver a aparecer la misma prueba. Hasta que Dios no transforme en esa área de nuestro carácter, vamos a tener que volver a rendir la misma materia. Esto es como cuando de repente queremos terminar el secundario y justo hablaba con mi cuñado y me dice, no, me quedaban justo 2 materias, tercero. Y le digo, y bueno, santo, hasta que no te recibas, hasta que no la rindas, no la vas a poder recibir. Las materias pendientes en Dios no pasan porque uno la obvió por un tiempo. Hay que rendirlas. Amén. Porque Él quiere formar en nuestra vida la imagen de Cristo. Miren lo que dice Filipenses 1, versículo 6. Está bueno este versículo. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadidos, convencidos de que la obra que Dios ha iniciado en nuestra vida, aunque tengamos que rindar la materia pendiente, Dios la va a cumplir, Dios lo va a hacer. Aunque le haya fallado, es tiempo de volver con ese corazón verdadero, genuino, delante de Dios. Jonás 3, versículo 3. Me ponía, Él no se da por vencido con nosotros. Él nos da otra oportunidad. Cuando a veces nosotros mismos somos los que nos negamos o creemos que no tenemos más oportunidades, Dios está dispuesto a decir, levántate
y ve a hacer lo que te he pedido. Dice el versículo 3, y se levantó Jonás, pero esta vez no para huir. Dice que fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¡Wow! Fue a una ciudad, dijimos, de salvajes, de violentos, de que tenían sus propios principios, sus propias maneras, pero fue uno a predicar y a decir que Dios iba a traer destrucción y que iba a ser destruida. Y ellos dicen que creyeron, hicieron ayuno y se vistieron de cilicio. Y llegó, dice el versículo 6, la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué? Y no lo hizo. Jonás tenía una misión, huyó. Pero después cuando la fue a cumplir, yo creo que en su corazón más lo hizo por temor a Dios que por tener compasión por la gente de esa ciudad, ¿no? Que por tener misericordia. Pero yo lo que veo acá es el corazón de Dios siempre dispuesto a perdonar a cualquiera que tiene arrepentimiento. Yo encuentro que en estas personas que tal vez no tenían merecimiento de perdón por todo lo que habían hecho, por no haber conocido, por no haber tenido compasión de las ciudades que iban conquistando. Pero al escuchar lo que Dios les dijo, obedecieron, se arrepintieron y se volvieron de sus malos caminos. Yo me ponía su propósito restaurar lo que se había perdido, que volvamos a tener intimidad con Él, disfrutando de su presencia y compartiendo con otros lo que recibimos de su mano. A pesar de la rebeldía de Jonás, de no acercarse a Dios en medio de la tormenta, sino recién cuando terminó dentro del pez, cara a cara con la muerte, y finalizando su misión más por temor que por compasión, con todo el mensaje llegó y hubo un cambio verdadero. Miren lo que dice ahí Romanos 9, versículo 15 y 16. Romanos 9, 15 y 16. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Jonás no tenía misericordia para con esta gente. Él no quería ir ahí por lo que acontecía. Pero Dios tiene misericordia con quien quiere. Y vio una condición en el corazón de ese pueblo, de esa ciudad, de esa gente. Arrepentimiento. Y cuando Dios encuentra arrepentimiento verdadero, Dios perdona. Y eso es lo que nos lleva justamente a entender que no se trata del esfuerzo que pueda hacer, sino del corazón de Dios, de entender su corazón, de entender su bondad, de entender su compasión. No dejar de hacer nuestra parte, pero confiando de que Él hará la suya. Entonces, conocer el corazón de Dios es lo que me lleva a poder amar lo que tal vez mis ojos o mi forma de pensar o mi manera de ver las cosas no aman. Conocer lo que Dios ama me lleva a poder tener compasión por aquellos que lo necesitan, a pesar de que a la vista de los demás no se lo merecen. Nosotros no lo merecíamos y sin embargo aquí estamos.
Entonces ese es la bondad, el amor de Dios en nuestra vida. Acompáñenme ahí a Jeremías, capítulo 18, para ir finalizando. Pero me gusta, después del capítulo 4 sigue, ¿no? Y bueno, se ve la realidad del corazón de Jonás, se enoja, pero no quería seguir extendiéndolo. Pero dice allí Jeremías, capítulo 18, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos que se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Y ahí se revela el corazón de nuestro Dios. Porque somos como ese barro en las manos del buen alfarero. A veces nos equivocamos, fallamos, se le va un poquito para un costado, pero Dios vuelve a tratar con nuestra vida. Y capaz que volvemos a fallar, pero Dios vuelve a tratar con nuestra vida. Y volvemos a fallar, pero Dios vuelve a tratar con nuestra vida. Lo único que espera es que haya arrepentimiento, que se conviertan de toda maldad. Si hay un corazón que entiende y que reconoce y se acerca a Él y deja de tener esas oraciones de emergencia o deja de tratar de negociar con Dios, si me perdonás, yo te doy esto, lo otro, y va con un corazón verdadero, genuino, Él no es tardo para perdonar, para tener misericordia, para volver a levantar, a restaurar, a darnos otra oportunidad. Y yo no sé si tal vez estás luchado en este tiempo por situaciones que estás viviendo. Tal vez venís, estás, participás, pero en tu corazón sentís que le has fallado a Dios. Tal vez sentís que lo que has hecho ya no tiene su perdón. Y esa mentira ha levantado un argumento en tu cabeza que te impide poder tener esa relación, ese vínculo de vuelta. Venís por cumplir, venís por religión. Pero si te está pasando eso, déjame decirte que hay una nueva oportunidad. Déjame decirte que es Él que te está extendiendo su mano para volver a abrazarte, volver a levantarte y que pueda ser útil en sus manos. Porque para eso estamos en este lugar, para ser edificados, para crecer y ser útiles en sus manos. Dejemos de poner excusas, dejémonos de huir, dejémonos de tratar de convencernos a nuestra manera lo que queremos escuchar y permitámoslo que Él pueda tratar con nuestras vidas una vez más. Hacemos una oración, ¿les parece? Nos ponemos de pie. Entendiendo en esta noche que a pesar de habernos ido lejos, tal vez queriendo huir, es su misericordia que hoy vuelve a abrazarnos. Poner la mirada nuevamente en Jesús, que es la motivación correcta que debe tener nuestro corazón para volver a sentir, para volver a creer, para volver a confiar que a pesar de nuestros propios errores, es Él que nos vuelve a poner en pie, es Él que nos vuelve a ayudar, a fortalecer en nuestras debilidades y que quiere que seamos útiles en sus manos.
Padre, queremos darte gracias en esta noche por poder compartir esta tu palabra, Señor, poder repasar juntos la enseñanza que hoy tú nos dabas, que muchas veces, Señor, nos es difícil poder encontrarnos con ese amor verdadero. A veces nos es difícil comprender tu bondad, tu misericordia para con mi vida. Veíamos a Jonás, Señor, que tal vez lo primero que hizo fue huir. Lo primero que hizo fue decir, no, esto no es para mí. Y a veces tenemos la mala intención de no poder distinguir, Señor, si eres tú que nos hablas o es nuestro propio yo. A veces, Señor, abrazamos tu palabra conforme a nuestra conveniencia, a lo que nos gusta, a lo que nos parece. Pero, Señor, tu palabra siempre viene a incomodarnos, a mostrarnos, como dice el salmista, es lámpara a nuestros pies, nos hace ver nuestra condición, nos desafía, porque tú quieres transformarnos. Y yo me pregunto si siempre tengo muchas razones para convencerme que no eres tú quien me habla. Tal vez en esta misma noche, a la luz de tu palabra, estoy diciendo, bueno, yo estoy bien, no necesito arrepentirme, no necesito volver a Dios. Pero te ruego, Espíritu Santo, ve a lo más profundo de mi corazón. Ve, Señor, a las cosas que tal vez son ocultas a mis ojos. Porque tengo la costumbre de ponerme peros, de justificarme, de tener argumentos en mi mente, excusas. A veces, Señor, hago tu voluntad media, y hacer tu voluntad a medias es no hacerla. Me justifico porque digo, bueno, no llegué, bueno, no pude hacerlo, pero no era lo que tú esperabas. Tú me enseñas, tú me hablas. Padre, quiero oír, quiero entender, quiero aprender, quiero practicar. Me encuentro, Señor, huyendo muchas veces de tu presencia por no confrontar, porque meto la pata, porque me peleé con un hermano, porque me cuesta perdonar. Pero, Señor, no quiero seguir huyendo, porque huir me lleva a ser rebelde. Huir me lleva, Señor, a limitar que tú puedas obrar en mí. Huir me lleva, Señor, a retrasar tu propósito en mi vida. Y me pregunto, ¿de qué me estoy escapando si de ti no puedo escaparme? Si aunque me fuera a lo más profundo del Seol o a lo más alto, tu amor, Señor, es mucho más grande. Tu amor siempre me alcanza. Tu amor me vuelve a dar una nueva oportunidad. A veces creo una falsa seguridad en mi corazón, porque me doy cuenta, Señor, que estoy cómodo, que de repente he conseguido lo que he venido a buscar, pero dejo de oírte, dejo de escucharte. Vengo, participo, pero mi corazón está lejos de ti. He perdido la sensibilidad a tu voz. He perdido, Señor, el poder escuchar con claridad lo que tú me dices. Señor, no quiero tener contradicciones. Que mis hechos revelen lo que habla mi boca. No quiero, Señor, encontrarme diciendo, sí, yo voy a la iglesia, soy cristiano, creo en Cristo, pero mi vida refleja otra cosa totalmente. Por eso, Señor, en esta noche yo vuelvo de todo corazón a ti. Señor, como Jonás, que tuvo que encontrarse en lo más profundo de ese pez para recién tener convicción. Padre, hoy, a tiempo, antes de golpearme contra la cabeza contra la pared, antes de llegar al pozo más profundo de desolación, Señor, hoy vuelvo en sí, hoy quiero volver a restaurar esa relación que he perdido a causa del pecado. Hoy vengo a confesar que te he fallado y vengo con un corazón genuino, humillado, no haciendo una oración de emergencia, de pedido ya, de que tú vengas a mí, que te necesito, sino con un corazón verdadero.
a ser transformado en tu presencia. Oh Señor, tú sigues diciendo las mismas palabras desde siempre. Yo cumpliré tu propósito en ti. Señor, yo sé que tú lo harás. Yo sé que tú lo harás. Ayúdame a conocerte. Ayúdame a revelar ese corazón compasivo que tú tienes. Ayúdame a ver, a experimentar ese amor que tú tienes para con mi vida, porque yo a veces creo que no lo merezco. Pero Dios, en esta noche vengo delante de ti reconociendo la necesidad que tengo de que vuelvas a levantarme. Hoy, Señor, te pido perdón. Hoy, Señor, me arrepiento. Hoy, Señor, corro a tus brazos de amor. Porque no se trata de lo que pueda hacer. Se trata de ponerme en tus manos, oh alfarero, y que tú vuelvas a hacerme. Si es necesario, rómpeme y vuélveme a hacer. Pero no me dejes igual. Oh, transfórmame en tu presencia, Padre, porque lo necesito. Necesito ser moldeado a tu imagen, Cristo. No quiero hacer las cosas a medias, no quiero estar huyendo. No quiero ser un cristiano, entre comillas, Señor. Quiero poder revelarte a ti, Jesús. Que puedan verte a ti, Jesús, en mi vida. Oh, bendito Dios. Hoy vuelvo a ti, oh alfarero. Hoy vuelvo a las manos que me han formado. Tú que me has creado. Tú, Señor, que desde que nací has puesto propósito en mi vida. Tú, Señor, que me has traído con lazos de amor. Pero tal vez en mi corazón sigo sintiéndome que no soy apto, que no lo merezco. Hoy, Señor, quebranta todo argumento en mi mente, toda estructura que se ha levantado, toda mentira del enemigo que viene a condenarme y a traer culpa. Señor, hoy vengo con ese corazón genuino a decirte: te necesito, Dios, te necesito a ti. Vuélveme a dar esa oportunidad que tal vez he perdido. Pero Padre, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, Señor. No puedo volver al pasado, pero Señor, yo sé que tú puedes hacerlo en mí. Bendito Rey, necesito a ti, Señor. No puedo volver al pasado. Sí, Dios. Ni controlar lo que pueda venir. Oh, tú tienes el control. Pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo volver al puedo pasado. regresar atrás a resolver tal vez lo que he cometido. Pero hoy en este presente, hoy aquí, en esta actualidad, vengo delante de ti
otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Solo en mí, dame a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Solo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Y no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues solo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Y por un momento tú me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Ven Santo Espíritu, avivas tus huesos. El Señor está aquí. Avívame, avívame. El Señor está aquí. Vuelvo a apasionar este corazón. Tú me abandonaste. El Señor está aquí. El Señor está aquí. Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti. Santo Espíritu, avivas tus huesos. El Señor está aquí. El Señor